Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Esta Santa Eucaristía la vamos a ofrecer por los niños presentados al templo: Jocelyn Rodríguez Muñoz, Yatsiri Campos Blanco, Alison Naomi García Montes, Regina Victoria Castro Romos, Abigail Garnica Gallegos, Nicole Guadalupe Cabrera Romo, María Estela Ramírez Reyes, Elietet Aguirre Velázquez, Tadeo Jesús Ibarra Puentes, Briana Paulette Medina, Irina Victoria Sánchez. Por las familias: Ortiz Briano, Chavarría Ortiz, Martínez Cruz, Martínez de la Torre, Muñoz Martínez, Escobedo Acosta, Torres Mota, Ortiz Murillo, Ortiz de Lira, Ortiz Dávila, Macías Ortiz, Murillo Ortega, Martínez Díaz, Martínez Reyes. Por nuestros hermanos: Señor Cura José de Jesús Ortiz Briano, Marta Ortiz y Tereso Chavarría, Emanuel Guadalupe Chavarría Ortiz, Alberto Guadián, Hugo Muñoz Almada, Laura Martínez de la Torre, Mara Valeria Castillo Muñoz, Osvaldo Torres Mota, Marco Antonio Torres Mota, Steven Isaí Torres Mota, Iglesia y sacerdotes: Lupita Ortiz y su hija Laila, Socorrito Ortiz y su esposo Felipe, Sergio Ortiz Murillo, Francisco Ortiz Murillo, Roberto Arellano, Fernando Arellano, Rosina Arellano, Berta Arellano, Adán Arellano, Marisela Zamora, Guadalupe López, Perla Zúñiga, Ricardo Hernández, Miguel Rocha, Omar Guillén, Paola Esqueda, Nerly Pretel, Omar Alejandro Aguilar Alba, María de Lara, Stephanie Elizabeth Galván por su cumpleaños. Iglesia y sacerdotes. Por nuestros hermanos enfermos: Señor Cura Saúl Ortiz Briano, Señora Lolita Briano, Padre Jonás, sacerdotes: Irma Angélica Ortiz Murillo, Leonardo Ortiz Montoya, Señora Lula Bernal, Cristian Sánchez Herrera, Señor Cura Saúl Ortiz Briano, por todos los enfermos. Por nuestros hermanos difuntos: Señor Guadalupe Ortiz, Jorge Enrique Chavarría Ortiz, Antonio Martínez Pérez, José de Jesús Borbón, Urbano Viramontes López, Antonio López Velasco, Rafael Vázquez, Nayeli Martínez, Víctor Hugo Vázquez Palafox, primer aniversario luctuoso, Hermelinda Palafox, Ánimas del Purgatorio, Roberto Ortiz y Socorro de Lira, Juan Murillo y María Ortega, Berta Sevilla, Gudelia Vega en su 4º aniversario, Abel Ariza, Ánimas del Purgatorio, Petra Benítez de Hernández, Marta Alicia Hernández Benítez, María de la Paz Ibarra Chávez, Carlos Hernández Ibarra, Manuel Salgado García. Nos ponemos de pie. Porque
tus fuentes de paz. Tú me has bautizado por Dios en amor. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Tú que me preparas la mesa en el altar, tú me das la copa, rebosando está. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Tu bondad conmigo llega hasta el final, que me vela entera para ti será. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Tú que me conduces a tus fuentes de paz, tú me has bautizado por Dios en amor. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Mi pastor que me hace sosegar, mi pastor que me hace sosegar. Buenas tardes. Buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hoy, en el Evangelio, escucharemos cómo Jesús se preocupa por sus discípulos más cercanos y quiere estar con ellos, escucharlos, animarlos, y también está atento de la multitud que lo busca, porque para Él toda persona es importante. Por eso, nos reunimos aquí llenos de confianza, con la seguridad de que a Jesús le importamos mucho. Él se preocupa por cada uno de nosotros y nos da su amor, su palabra y su vida entera. Con humildad y confiados en el Señor, pedimos el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo,
Señor, Señor, ten piedad de Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey celestial. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Hijo del Padre, Jesucristo, es el Cordero que quita el pecado, en piedad de nosotros, escucha nuestra oración. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria del Padre. Amén. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Oremos. Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Nos podemos sentar? Escuchemos en esta primera lectura un anuncio profético que nos lleva a mirar hacia Jesús. Del libro del profeta Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde los había expulsado y las volveré a traer a sus pastos, para que aquí crezcan y se multipliquen.
Les pondré pastores que los apacienten. Ya no temerán ni se espantarán, y ninguna se perderá. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observe la ley y la justicia. En sus días serán puestos a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuertes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. San Pablo nos anuncia la novedad del Evangelio. Dios ha enviado a Jesucristo para que reúna a la humanidad entera, el pueblo de Israel y el pueblo de los paganos. Ya no hay división entre judíos y no judíos, sino que todos estamos llamados a formar el único pueblo de Dios. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ahora unidos a Jesucristo, ustedes antes estaban lejos, están cerca en virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó a su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley que consistía en mandatos y reglamentos para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo hombre nuevo, estableciendo la paz, y para reconciliar ambos, hechos un solo cuerpo con Dios, por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que están cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción
de un mismo espíritu. Palabra de Dios. De pie. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían, que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Nos podemos sentar? El Evangelio breve nos narra cómo los apóstoles regresan de una misión, regresan de haber llevado el anuncio de la salvación. Jesús los envía para que vayan y anuncien el reino de los cielos. Y ahora los apóstoles, exhaustos, cansados, pero también enriquecidos de muchas experiencias, de haber hecho muchas cosas en el nombre de Jesús, regresan de una misión y llegan precisamente a presentarse ante el Señor, que les ofrece un descanso, un apartarse, un ir a un lugar solitario en donde ellos puedan recuperar la fuerza. Jesús los invita a descansar. Sabe que han trabajado mucho y sabe que necesitan precisamente ese descanso necesario para recobrar las fuerzas. Mas, sin embargo, alcanzamos a ver, hermanos, cómo Jesús, al ver la multitud de la gente, también se pone a atenderlas a pesar de los cansancios, o a pesar de su cansancio, se pone a atender a las personas que Él ve. Andan, Él dice, como ovejas sin pastor. El Evangelio, pues, nos narra ese regreso de los apóstoles de la misión. Y a nosotros, hermanos, pues desde luego nos motiva para ver cómo Jesús
en cada uno de nosotros también tiene un llamamiento para que seamos apóstoles, para que seamos discípulos. Y escuchando el pasaje del Evangelio, podemos ver también la primera lectura del profeta que nos habla precisamente, hermanos, de ese dar nosotros la vida. Y el profeta Jeremías nos narra precisamente, hermanos, del ser pastores, pero pastores a imagen de Dios, pastores a imagen de Jesucristo. El Evangelio nos ha narrado cómo los apóstoles regresan, pero también vemos cómo Jesús está agradecido y contento por la labor que ellos han hecho. Ha sido una labor ardua. Él los ha enviado. Vayan a anunciar la buena nueva, vayan a anunciar el Evangelio, vayan a anunciar que el reino de los cielos ya está cerca. Esa es la palabra. Pero la primera lectura que escuchamos, hermanos, del profeta Jeremías, nos habla precisamente del buen pastor, la figura del buen pastor, cómo debería y debe de ser ese pastor en medio de la asamblea, ese pastor en medio de la comunidad, o ese pastor en medio de las ovejas. Y el profeta Jeremías nos narra precisamente con palabras muy claras y fuertes lo que Dios quiere. Viene una palabra de advertencia de parte de Dios. La palabra "ay" es una palabra de advertencia, es una palabra de castigo, es una palabra muy breve, muy sencilla, pero que para nosotros, hermanos, tiene un valor muy grande. El "ay" viene a ser una advertencia, pudiéramos llamarlo también una amenaza. Amenaza para aquel que no obedece, para aquel que no cree, para aquel que no hace. Y la palabra es esa: ay de ustedes, los pastores que dispersan y dejan morir a las ovejas. Ay de ustedes. Qué palabra tan fuerte de parte de Dios a través del profeta Jeremías. El pastor debe de corregir a las ovejas, el pastor debe de llamarles la atención, pero el pastor no debe de permitir que ninguna de las ovejas suyas perezca, muera o se pierda, sino más bien, antes que dispersarlas, las tiene que reunir. Antes que dispersarlas, las tiene que congregar y hacer una comunidad. Si el Señor, hermanos, está dando esa orden y esa misión a través del profeta Jeremías, pues entonces nosotros debemos de entender y debemos de comprender la misión del pastor. El pastor corrige y el pastor amonesta, y si no lo hace, hay de ese pastor que no lo haga. Pero también hay de ese pastor que, tomando una autoridad que no es la correcta, falte a la caridad de los hermanos, falte al amor de los otros, y entonces, hermanos, disperse y con una actitud haga morir al otro en su alegría y lo haga morir a la tristeza, y entonces, hermanos, ya no viva para sí mismo ni viva para los demás. Porque la palabra de Dios a través del profeta es muy clara. Ningún pastor debe dejar a un lado a sus ovejas, debe de vivir por ellas, debe de dar la vida por ellas. Por eso habla así el Señor, Dios de Israel, y lo dice el profeta Jeremías: contra los pastores, precisamente, que apacientan a su pueblo, y él lo dice: ustedes han rechazado, ustedes han dispersado a mis ovejas. El Señor habla en ese "ay" de cómo el pastor no debe excluir a nadie. El pastor debe de amarlas a todas por igual. Y si el pastor las ama, hermanos, y no rechaza a ninguna, entonces el redil estará completo. Habemos pastores que estamos muy lejos de cumplir este mandato de parte del Señor. Habemos pastores que sí dispersamos a las ovejas.
Habemos pastores que las lastimamos. Habemos pastores que nosotros al corregirlos, antes que hacerlos sentir bien y hacer una comunidad, los lastimamos. Pero hermanos, también tenemos que ver la otra parte, que el pastor debe de corregir a las ovejas y estas no se deben de sentir o de resentir, porque hay ovejas que son caprichosas, ¿verdad? Y hay ovejas que podrán decir: Padre, pues yo a la casa de Dios, al templo de Dios, ya no regreso porque tal sacerdote, tal pastor me corrió o simplemente no me quiso absolver de mi falta, porque tal sacerdote no me quiso escuchar, porque tal sacerdote no apreció lo que yo hacía y entonces me ha lastimado. Pero en ocasiones, hermanos, las ovejas se retiran por caprichos y se retiran por necedades, se retiran porque quieren las cosas a su gusto, a su antojo. Ahí el Señor no habla de ese tipo de ovejas sentidas, sino más bien, hermanos, se habla de las ovejas que nosotros sí podamos lastimar, que en verdad el pastor las haga a un lado y cuando éstas necesitan ayuda, nosotros no las estemos ayudando o apoyando. Dice el Señor: hay de los pastores que dispersan y dejan morir a las ovejas. Hay de nosotros si dejamos morir a las ovejas que se acercan, o hay de nosotros si dejamos a un lado y dispersamos a las que están cerca de nosotros, porque entonces, hermanos, el Señor se encargará, como dice Él, de castigarnos la maldad de nuestras acciones. Qué grande es Dios, sí nos ama. En el Evangelio escuchamos cómo los discípulos regresaron cargados de cosas novedosas, de experiencias, de todo lo que ellos habían hecho. Regresan, le dicen a Jesús lo que han hecho en su nombre y Jesús les enseña a apacentar al rebaño. Pero también, hermanos, tendremos que entender esta otra parte, de que muchos de nosotros en ocasiones no las lastimamos, simplemente se van. ¿Cuántas ovejas están hoy aquí en este redil que no habían venido? Hoy sí vinieron, y tal vez vinieron, hermanos, por alguna necesidad o por algún evento social, por la presentación de la niña o del niño o el bautizo, pero ni atentos estamos en misa, estamos distraídos, ni a la palabra de Dios, ni lo que nos dice. Y si el sacerdote, el pastor les dice que estén atentos, que se formen, que se escuche la palabra del Señor, que vivan conforme al perdón y al amor de Dios, puede que se molesten, que se lastimen, y entonces van a decir: no nos entendió el pastor o el sacerdote y nos ha dispersado. Si nosotros les tratamos mal, el mismo Señor se va a encargar de castigar nuestra maldad de las acciones. Por lo tanto, hermanos, nadie tiene derecho de castigar u ofender a un sacerdote, nadie, absolutamente nadie tiene derecho de lastimarlo. Cuando en ocasiones los de la misma casa, los de la misma sangre, los de la misma familia lo hacen, no deberían, porque el único que lo va a hacer es el mismo Jesús. Y Él aquí nos lo está diciendo: yo me encargaré de castigarlos. Según las acciones de ustedes, yo mismo los voy a reunir y entonces voy a aplicar esa ley. Pues, hermanos, yo creo que el Señor, o no creo, estoy seguro que el Señor hoy quiere que nuestra vida sea una comunión. Ustedes que son las ovejas, nosotros que somos los pastores, que se dejen corregir, que se dejen amar, pero que también sean dóciles a la palabra, que sean dóciles a la corrección. Y no se preocupen por si el pastor en ocasiones se porta mal. Ustedes no lo condenen, ustedes no lo castiguen, que el que va a poner el orden, el que va a castigar, el que va a levantar de la mano o el que va a enjuiciar o hacer el juicio, va a ser el mismo Dios. Pues, hermanos, ojalá que ustedes y yo tengamos en cuenta que el buen pastor es Jesús y que nuestra vida está girando en torno suyo y que debemos de vivir conforme a esa fidelidad y sobre todo, hermanos, en una comunión de hijos de un mismo Padre. Que así sea. Que así sea. De pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todos fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiados en la misericordia de Dios, vamos a acercarnos a Él pidiéndole por todas nuestras necesidades, y a cada invocación le decimos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por la paz y concordia de las iglesias, por la unión de todos los cristianos y por la salvación de nuestras almas. Oremos. Señor. Por los responsables de las naciones, para que bajo su gobierno tengamos una vida feliz y pacífica. Oremos. Por los cristianos que han tenido que marcharse de sus países a causa de las persecuciones. Oremos. Por los que están lejos de casa, por los enfermos y los encarcelados, y por todos los que sufren. Oremos. Por nuestra comunidad reunida en la fe, la piedad y el temor de Dios, por quienes hacen el bien a nuestra parroquia y por los que ayudan a los pobres. Oremos. Te rogamos, Señor. Vamos a pedirle al Señor por todos nuestros fieles difuntos, para que les conceda su descanso eterno, en especial por mi papá, Guadalupe Ortiz, por mi sobrino Jorgito Enrique Chavarría Ortiz, por don Antonio Martínez, don José de Jesús Borbón, para que sean fieles a ese amor que Dios les da en la contemplación eterna. Oremos. Te rogamos, Señor. Pedimos por nuestras familias: Ortiz Brianos, Hernández López, por Karinita en su embarazo, por María de Lara, por toda la comunidad de Teocaltiche, Villa de Ornelas, Jaltiche de Arriba, Tierra Blanca, Loreto, Calvillo, para que el Señor nos llene de su gracia y de su paz. Oremos. Te rogamos, Señor. Así como Jesús desembarcó y vio una gran multitud y tuvo piedad de aquella gente, en su misericordia, pidámosle al Señor para que también seamos misericordiosos los unos con los otros y no tratemos mal a nuestros pastores, sino más bien les seamos obedientes. Oremos. Te rogamos, Señor. Oremos también por los pastores, para que seamos fieles al cumplimiento del Señor y vivamos una misericordia de amor. Oremos. Te rogamos, Señor. Dios nuestro, fuente de vida, de paz y de consuelo, te suplicamos que derrames tu bendición sobre nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Nos podemos sentar? Presentamos la fe, el vino y libertad, serán
te presentamos, Padre, el vino y el pan, serán el cuerpo y sangre de Jesús en el altar. Bendito sea, Señor, por este vino y este pan, como nos convertirá en alimento de salvación. Te presentamos, Padre, el vino y el pan, serán el cuerpo y sangre de Jesús en el altar. Es un milagro de amor que nos envió nuestro Señor. Demos de gracias a Dios que por nosotros soberano. Te presentamos, Padre, el vino y el pan, serán el cuerpo y sangre de Jesús en el altar. Te presentamos, Padre, el vino y el pan, serán el cuerpo y sangre de Jesús en el altar. Te ofrecemos, Señor, este vino, que tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Todos juntos, Señor, te ofrecemos la vida, la ilusión de vivir, nuestro amor y alegría. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Hoy te consagramos nuestra fe, nuestro canto, glorificando nuestra unión como hermanos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Nos ponemos de pie. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo
darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor. Porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso con los ángeles y santos cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor. Santo, 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 es el Señor. Dios del universo, Dios del universo. En lo alto del cielo, en lo alto del cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Dios del universo, Dios del universo. Hosana, 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 en lo alto del cielo. Hosana, 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 en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos
que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu Hijo Guadalupe Ortiz, Jorgito Chavarría Ortiz, Antonio Martínez Pérez, José de Jesús Borbón, Aurora y Félix, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de María Lara, María Flores, su familia que se encuentra en Chicago y en California, familia Hernández López, Calinita en su embarazo, por Marta y Tereso, y por todas nuestras necesidades, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con nuestras manos en recogimiento, les he dicho que no es necesario que ustedes extiendan sus manos en el Padre Nuestro. Ya ven que las extienden. Rezamos el Padre Nuestro, extienden las manos, y luego cuando decimos tuyo es el reino, hay quienes las elevan y luego se persignan. No hay que hacer nada de eso, ¿verdad? Son signos que no son necesarios. Solamente hacer la oración con recogimiento. El sacerdote, si es el que extiende sus manos, porque es otro Cristo, y aparte es el que preside la Eucaristía. Pues los invito a que con recogimiento, con sus manos, oremos a Dios como Jesucristo su Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos ese signo fraterno de la paz.
Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Nos podemos sentar?
desembarcaba Jesús después de una travesía larga. Lo que quería él y sus discípulos era estar solos, en un lugar apartado. Ellos querían estar solos y platicar. Traían muchas anécdotas, muchas vivencias, y todas esas se las querían contar a Jesús. Y Jesús los apartaba para estar solos, para poder platicar, para poder convivir. Pero sobre todo vemos una acción de Jesús hermosa. Tuvo piedad para con aquellos que lo seguían. Fue misericordioso. El buen pastor debe de ser misericordioso, a imagen de Jesús. Pues debemos de ser misericordiosos y agradecidos, muy agradecidos. Hoy Roberto y Carlitos, que por muchos años han estado sirviendo aquí en la comunidad parroquial, en el coro, sobre todo en la misa de 12, pues van a abrir sus alas, se van a otra comunidad a crecer, y en lo particular nos da tristeza que se vayan, pero también nos da alegría porque sabemos que van a seguir trabajando, a seguir sirviendo al Señor en familia y ser misericordiosos. Así como Jesús nos enseña a hacerlo, así queremos serlo, misericordiosos y agradecidos. Por eso no queremos que se vayan sin decirles que Dios les pague, que muchas gracias, que su ministerio, su servicio, no solamente venir y cantar la Eucaristía, es venir, vivirla, ayudarnos a vivirla, acercarnos a Dios. Y sobre todo, así como los ven, a esos muchachos del coro, muy sencillos, muy humildes, siempre entregados. A donde vayan, sépanse que el Señor mostrará su misericordia, será bondadoso con ustedes. Y nosotros, mi persona, siempre los bendecirá. Queremos darles un ramillete espiritual de la comunidad. Quiero que pasen, por favor, Juan Carlos García y Roberto. Es un ramillete espiritual, parroquia de Nuestra Señora del Tepeyac, ramillete espiritual en reconocimiento y gratitud por su servicio en el coro en esta parroquia. Los agentes de las pastorales ofrecemos 1,658 días de oblación y rogamos a Dios que el don de su voz y las melodías de los instrumentos se muevan con el poder del Espíritu Santo. Aguascalientes, a 18 de julio del 2021. Un aplauso para ellos. Esta es la casa de ellos, ¿verdad? Aquí han crecido y crecieron, y que sea su casa cuando gusten. Gracias a todos. Oremos. De pie. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de la antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y también les agradezco mucho a los ministros su servicio, a Laurita, su generosidad, su disposición, y también está en su casa. Que Dios los bendiga. Gracias a todos. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen una buena tarde.